vas a poder resistir. O sea, es como un maletín que Dios te va a dar hoy, que te va a hacer poder vivir y salir adelante, amén. Así que lo que más deseamos nosotros como padres espirituales, que los hijos cumplan hasta el último momento su asignación, su proceso, su proyecto, ¿verdad? Lo que Dios delegó para ustedes. Los niños pueden pasar a la clase, tienen su clase. Les agradecemos a las maestras su apoyo, ¿verdad? Dios las bendiga. Y bueno, así donde están, vamos a presentarnos al Señor para que esta palabra sea de bendición. Señor Jesús, abro mi corazón para recibir esta palabra. Abro mi corazón para que tu palabra se encarne en mí, Señor. Que tus pensamientos se vuelvan mis pensamientos. Que tus fuerzas sean mis fuerzas, Señor. Que todo tu cultura se encarne en mí, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, trae tu paz a este lugar, tu conocimiento, tu retención para que podamos recibir esta palabra y no ser olvidadizos, sino ser hacedores de lo que tú nos enseñas hoy. Y bueno, miren, la palabra de hoy se llama perseverando en el camino. Si quieren hacer anotaciones o algo que les llame la atención, o igual poner atención, miren, Deuteronomio 5:32 habla lo siguiente: mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No te apartes ni a diestra ni a siniestra. Les voy a leer otras versiones. Dice: deben obedecer los mandamientos tal como el Señor se los ha ordenado. Sigan sus instrucciones al pie de la letra. Amén. Otra versión: tengan pues cuidado de hacer lo que el Señor su Dios ha mandado. No se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda. Última versión: asegúrate de hacer todo lo que el Señor tu Dios te ordene, sin desobedecer ninguno de sus mandamientos. Así que nosotros vemos que en la vida diaria el ser humano tiene una lucha constante entre lo que siente, lo que piensa, lo que siente el espíritu y lo que tu cuerpo quiere hacer. ¿Recuerdan la semana pasada que estaba aquí el apóstol Rafael explicando que somos espíritu, alma y cuerpo? Y que el cuerpo te dice: quiero comer, ya me quiero ir. Tu corazón, las emociones puede decir: ay, estoy triste. Y tu espíritu te dice: pero siento algo bonito que me hace quedarme, ¿verdad? Entonces todo ser humano continuamente está viviendo esa lucha, ¿verdad? Y lo confirmamos, es algo real. Pero yo quiero decirte que para que tú puedas cumplir la razón por la que naciste, tiene que haber una persistencia y tienes que afianzarte al punto de que sea el espíritu, tu espíritu, ese que se conecta con Dios, el que prevalezca hasta el fin. Porque si dejas a la carne nunca va a querer y nunca va a tener ganas. Siempre va a tener sueños, siempre va a querer comer. Y si dejas a las emociones que suben y bajan, pues tampoco va a permitirte lograr el propósito por el cual existes. Entonces, la única manera para que tú seas pleno, estés contento, tengas un sentido de vida, es que dejes que el espíritu, tu espíritu conectado con Dios, sea el que tenga mayor fuerza. Así que yo quiero con esta palabra impulsarte, motivarte, alentarte a que puedas, prosigas en el determinantemente y diligentemente a seguir en el camino de la fe, ¿ok? Perseverar hasta el final. Pero a mí me gustaría que tú, si Cristo viene o si Cristo te llama a su presencia, no llegues de panzazo a ese momento, o no llegues de chiripada, ¿verdad? O arrastras así como que ay, apenas la libré, sino que de verdad tú seas un digno soldado de Jesús, un digno soldado de Jesucristo. En 2 de Timoteo 2:3 dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre penalidades. Voy a ver 3 puntos según los que recuerdo, 3 puntos. Y el primer punto que vamos a ver, vamos a hablar de algunos conceptos importantes y palabras claves del tema. Lo primero que vamos a ver: perseverando en el camino. Así que perseverar, ¿qué significa perseverar? Significa mantenerse
constantemente en la prosecución de lo comenzado. Si tú te pusiste una meta o un camino, vas a permanecer constantemente, fielmente, en una actitud de perseverancia en esa asignación o en esa meta. Eso significa perseverar. Significa insistir, persistir, perdurar, durar por largo tiempo o permanentemente en lo que vas a hacer. ¿Ok? Eso significa perseverar. Número 2, camino. ¿Qué significa camino? Probablemente hay algo más profundo, pero eso es lo que yo puse. Tierra que se pisa y por donde se transita habitualmente. Senda o vía que se construye para transitar. Eso es camino. Trayecto físico o espiritual de viaje. Senda o forma de la vida. Pueden ser culturas, un camino puede ser creencias, pueden ser costumbres, pueden ser leyes, pueden ser principios en los que vives. Es como se rige una persona. Y me llamó la atención porque una hija de Los Cabos me decía, cuando Dios me llamó al reino, porque podíamos vivir en religión, en muchas cosas, pero cuando se nos abrió el entendimiento y nos llamó Dios al reino, a esta asignación en la que estamos, me dijo, y cuando recibí la paternidad, Dios me dio 3 palabras, me dijo, que confirmaron el llamamiento que Dios me estaba haciendo. Y me dijo, primero me dijo rumbo, dirección y camino. Y cuando yo estaba haciendo el tema me acordé de lo que ella me estaba comentando, esas palabras, y yo me puse a meditar en ello. ¿Qué significa para mí rumbo? El rumbo lo puedo ver yo como una guía, un norte para vivir la vida de una manera específica. Una manera de dirigirte, ¿verdad? Un estilo o un modo de vivir. Dirección, que fue la segunda palabra que le dio Dios a ella, me hace pensar que te lleva a un lugar. Te da un sentido, te da un propósito y una meta. Eso me hace pensar dirección. Ahora, camino, que es lo que estoy hablando y determinando, es el camino. El camino es la única vía que te da un rumbo y que te da una dirección. Le mandé, cuando estuve reflexionando sobre eso, le mandé lo que Dios me estaba hablando acerca de lo que Dios le habló, porque a lo mejor Dios le dio 3 palabras y a lo mejor no sé si profundizó o no, pero yo me quise ir a más. Pero ¿qué rumbo, dirección? Sin el camino tú no tienes rumbo y no tienes dirección. Entonces, para que tú llegues a la verdad, para que tú cumplas tu razón de existir, tienes que tener estas 2 palabras en tu vida. Perseverancia en el camino, ¿ok? Perseverando en el camino o perseverancia en el camino. ¿Quién es el camino? Vamos a decirlo todos si te lo sabes. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Significa que cuando decimos perseverando en el camino, no es perseverando en la pachanga, no es perseverando en la vida cotidiana, no es perseverando, en los afanes de la vida. Perseverando en el camino significa que la única manera en la que vamos a perseverar, lo único que vamos a perseverar es en Dios, es en Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Así que lo malo es que la realidad del ser humano tiene unas tendencias constantes a una independencia. El ser humano siempre quiere hacer las cosas a su manera, a su sentir, si me gusta, si me siento a gusto, si me convence. ¿Qué hace el ser humano constantemente? Tiene independencia. Alguien se quiere meter en tu vida y lo primero que le dice, espérame tantito, no te metas para allá. No me gusta que me digan lo que tengo que hacer. Porque quieres hacer las cosas a tu manera. Entonces este es un grave problema del ser humano. Una orfandad constante. Te resistes a la paternidad de Dios y a la paternidad que Él te asigna porque no estás impuesto a confiar tu seguridad en nadie, sino en lo que tú crees. Entonces, hay un desapego en el ser humano. A veces, por más que decimos, no, es que a mí sí me gusta confiar o sí que recibo mi paternidad, pero hay una desconfianza continua. Entonces, no has descansado en lo que Dios te está dando. Y ese es el mal del ser humano. ¿Y sabes qué es desapego? ¿Sabes qué es orfandad? ¿Sabes qué es independencia? Es soledad. Porque al fin y al cabo te quedas solo queriendo resolver toda tu vida tú solo. Y no a la medida de Dios. Y entonces,
el ser humano elige vivir su vida a su manera y no en el camino que ya Dios trazó para que camine. Él ya te solucionó todo en la palabra, en sus mandamientos, en su guianza. Pero como insistimos en hacer lo que queremos, entonces retrocedemos, andamos vagando, nos sentimos solos por esa situación. Pero Él desea que vivamos en el camino que Él ya delimitó y que Él ya marcó para llegar a donde tenemos que llegar. Y entonces cuando sucede esta lucha entre el hombre y Dios, y la voluntad de Dios y lo que yo quiero, hay una resistencia y hay una lucha continua y hay una subsistencia. Es decir, a veces no vivimos tan plenos. ¿Por qué? Porque apenas sobrevivimos porque quieres intervenir tú. Entonces Dios no desea que apenas sobrevivas, Él quiere que tengas plenitud, que yo tenga plenitud, que encontremos en su camino, en su voluntad, la plenitud de gozo, la plenitud de hacer lo correcto. Número 2, ¿qué problemas es lo que vivimos constantemente en nuestra vida que nos hace menguar o desviarnos, retroceder, detenernos del camino correcto? ¿Qué es lo que pasa? Le voy a leer esto, dice: ¿a qué situaciones nos enfrentamos que nos puede persuadir? ¿Han escuchado esta palabra? Persuadir. Miren lo que significa: inducir, mover, obligar a alguien con razones a creer o hacer algo, convencer. Pero en este caso, los obstáculos que vivimos o los retos que vivimos, cuando tenemos fe decimos tenemos retos. Y cuando no tenemos fe, tengo unos problemones que no sé qué hacer, ¿no? Porque dependiendo cómo vemos las cosas es como las combatimos. Entonces, ¿qué quieren hacer los obstáculos que tú vives, sean cual sea, para que desistas, para que retrocedas, para que te estanques, para que te desvíes en el camino? ¿Cuáles son esos obstáculos que te quieren sacar de tu destino? Y vamos a ver algunos. Número 1, el rechazo. ¿Cuántas veces hemos tenido desaprobación de los demás? Te hacen sentir que eres poca cosa, te hace sentir que eres incapacitado y que eres insignificante. Eso te hace sentir rechazado, ¿verdad? También otra cosa que vivimos los seres humanos son las traiciones. ¿Qué situaciones pasan aquí? Cuando tú le das la confianza a alguien, una amistad, tu corazón, toda tu confianza se la das a alguien y esta persona resulta que te traiciona por la espalda o empieza a hablar de ti, a lo mejor de chismes que ni siquiera son verdad, 3 cosas que ni siquiera son verdad y tú le pones una etiqueta a esa persona o alguien te lo pone a ti, alguien te empieza a decir, es que a mí me dijeron que este fulanito es así y entonces empiezas a sufrir traiciones y traiciones que cuando tú vives esas traiciones lo primero que quieres hacer, para eso quiero ser cristiano, para eso quiero ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque esos son los obstáculos a los que te vas a enfrentar. Hay gente traidora que te va a lastimar porque no te ama al fin y al cabo, no te acepta o quiere hablar pero para chismear y no para ayudarte, por ejemplo. Entonces nos enfrentamos todas las personas a traiciones. Otra cosa a la que nos enfrentamos que nos quiere hacer desistir del camino es la desacreditación y críticas. La constante murmuración, el menosprecio, como les digo, para acusarte y no para ayudarte, para justificar las actitudes de ellos porque no te quieren, porque te rechazan, etc. Entonces, este tipo de cosas lastiman al ser humano y hace que muchas veces retrocedan en el camino. Y que vas bien injundioso haciendo la voluntad de Dios y cuando te pasan esas cosas, te golpean y te sacan del blanco. Otra cosa que pasa muy comúnmente en la vida es la enfermedad. Hay gente que vive constantemente en enfermedad o por largos tiempos en enfermedad y entonces eso hace menguar la fe que tú tienes y te hace decir, pero es que si Dios sana, ¿por qué a mí no me sana? Y entonces ya no tienes el objetivo de llegar a la meta, sino el sufrimiento que tú tienes. Pero a veces estas son cosas, son pruebas o son situaciones que tú debes de sobrepasar para seguir firme hacia donde vas. Pero sin embargo, estos son cosas que te quieren persuadir para hacerlo. Otra de las cosas que pasa son la falta de recursos económicos. Cuando uno no tiene acceso a la economía o trabajo, empieza a luchar y la fe disminuye. Otra cosa es el desaliento, el desánimo y la confusión.
constantemente hay una lucha en la mente. Soy mujer y sé de lo que estoy hablando. La mujer lucha constantemente en la mente, pensamientos de todo tipo. Entonces, esa es otra cosa que el diablo manda, o que las situaciones a veces surgen donde te quieren desenfocar de tu meta, del camino. Otra vez, ataques espirituales y asedio. Hay gente que constantemente es atormentada por el enemigo. Hay un asedio espiritual. También los miedos. Yo no sé si tú has vivido esto. Yo sí, yo puedo decir que sí lo he vivido. A veces el ser humano se enfrenta a tantos miedos porque siente que no puede avanzar. Porque si te confían una palabra, te confían una actividad, tú dices, es que me pusieron a esto, pero resulta que yo no puedo. Sientes que no puedes y entonces empiezas a tener miedo al avance, miedo, resistencia al cambio, resistencia al crecimiento, y entonces te saturas de miedo y lo único que quieres hacer es abandonar el camino por miedo. Hay otra cosa que sucede que quiere hacerte persuadir de permanecer en el camino, es la división. La división significa que hay dos visiones, división, ¿ok? Es decir, que te vienen a atormentar para que tú te desenfoques del camino correcto por el camino incorrecto, para que tú no pienses en lo que es verdadero, en lo amable, en lo puro, sino en todo lo malo que te está pasando. ¿Qué pasa? En Proverbios 29:18 dice, cuando no hay dirección, el pueblo se extravía. En otra versión dice, pero les voy a decir, dichosos los que cumplen la ley. Ahí está la diferencia. Los que no tienen dirección se extravían, pero dichosos los que cumplen la ley, lo que te sostiene, ¿ok? En otra versión dice, si no tienes visión clara o tienes división, el pueblo se extravía, se desenfrena, ¿ok? Pero dice, dichosos los obedientes a la ley. Hay unos que se extravían por no tener visión o por tener otra visión que no es la que Dios te pide, pero los obedientes son dichosos. Otra versión dice, si Dios no guía, no habrá paz. Si tú dejas que otra cosa te guíe y no la verdad de Dios, entonces no vas a tener paz. Pero dice, afortunado el que obedece la ley de Dios. ¿Vamos bien? Fíjense esta versión. Dice, cuando no hay profecía, es el mismo versículo, pero con diferentes traducciones. Dice, cuando no hay profecía, es decir, cuando no hay dirección, cuando no hay visión, cuando no hay camino, dice, las personas o el pueblo se desmana. ¿Y saben qué significa desmanar? Revocar la orden, el mandato o el legado. Significa que Dios te llamó con una asignación, con un propósito especial, que cuando no hay la profecía, cuando no hay la visión correcta, el pueblo revoca su poder, revoca una orden. Dios te da, camina, Blanca, camina hacia adelante, no te rindas, persevera. Pero cuando la visión de uno no se alinea a la visión de Dios, entonces ¿qué es lo que pasa? La orden que te dieron la revocas, dices, no, esa no la quiero. Dices, hay un legado sobre ti, hay una bendición generacional sobre ti. ¿Y qué es lo que pasa cuando se remueve eso? El mandato, revocar el mandato o el legado. ¿Qué significa esto? Tú tienes un legado de parte de Dios, pero si tú te desvías de la visión, el legado ya no te pertenece. Dices, ya no, te remueves de la legalidad que Dios te quiere dar. ¿Vamos bien? Y extraviarse significa que te apartas del camino, que tienes error y no le das al blanco, que te desvías de la realidad. Extraviarse de la verdad implica abandonar el camino recto. Entonces, Dios marca dos caminos, y esto lo sabemos desde la escuelita dominical. Hay un camino ancho y un camino angosto. El camino ancho es por el que todos a veces queremos pasar, porque no me va a ajustar, porque no me va a alinear a nada, porque es más fácil hacer las cosas, les decía, como queremos, lo más fácil, lo más sencillo no orar, lo más sencillo no perdonar, lo más sencillo amargarte, pero lo más difícil es entrar por el camino angosto, que te ajusta y te aprieta, te amolda a los designios de Dios.
Pero Dios te invita a que, dice aquí, les digo, el diablo quiere derribarte con todas las cosas que tú vives en tu casa. Yo no sé qué cosas te enfrentes en tu casa, si te falta economía, si tienes miedo, si tienes enfermedad, si te critican, si te traicionan, si tienes, lo que sea. Dios te dice hoy en Hebreos 12, dice, despojaos de todo peso. Y quiero que lo reciban en verdad, o sea, a lo mejor se me están durmiendo, pero, o sea, que lo reciban en conciencia. Yo no entiendo qué tienes de martirio ahorita, no entiendo qué te aflige, no entiendo qué te duele, no lo sé. Pero Dios te dice, despójate de todo peso y del pecado. Pecado significa errar en el blanco. Despójate de todo lo que quiera apartarte de su voluntad y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Eso significa que las cosas no van a ser cuando tú quieras. Vas a tener que insistir una y otra vez que estás sufriendo la misma situación, pero tú vas a pelear con paciencia, con perseverancia. Es decir, no te vas a cansar de seguirte despojando de lo que te acongoja, ¿ok? Y vamos a seguir hacia adelante. También dice en otra versión, dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Sabes por qué sufrió Jesús? Por ti y por mí. Para que tú no te canses de desmayar. Él nos puso el mejor ejemplo. Él te dice, no desmayes. Quizás le estoy hablando a una gente que no tiene ningún problema. Quizás le estoy hablando a una gente que no tiene ninguna congoja. Quizás le estoy hablando a una persona que tiene dinero hasta que le sobra y está bien tranquilo, ¿verdad? Pero para los que han sufrido pesadez, a los que han sufrido desaliento, es esta palabra. Para que no desmayes, sino que perseveremos hasta el final. Y hay una cita bien hermosa que dice, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Yo no sé si hay momentos en los que te has sentido que ya no puedes, que no puedes más, que te sientes que has defraudado a alguien, que te sientes incapacitado. Pero aquí dice, levantad las manos caídas, o sea, se te cayeron las manos porque te cansaste, porque peleaste tan duro que sentiste que ya no pudiste. Y también dice las rodillas paralizadas, o sea que quizás te caíste y te golpeaste las rodillas y estás allá así caído, pero Dios te dice, levantad las manos y levantad las rodillas paralizadas. Para que lo cojo, fíjense lo que dice aquí, para que lo cojo no se salga del camino. Es decir, todo soldado va a perecer en algún momento o va a carecer en algún momento. Estamos en un momento de lucha constante en la vida. La maldad está terrible, robos, asaltos, situaciones, cultura de maldad. Y entonces tarde que temprano vamos a recibir trancazos por donde menos te lo esperas. Pero eso no significa que te vas a dar por vencido, sino que aún estés cojeando, aún estés dañado, te vas a levantar, vas a tomar fuerza y vas a seguir y no te vas a salir por el camino, sino para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. El fin de Dios es no dejarte herido, sino sanarte para que prevalezcas en su camino. Primera de Timoteo 6, 11 al 16 dice, mas tú, hombre de Dios, mujer de Dios, huye de estas cosas. Huye de la traición. O sea, ¿a qué voy? Es que si la traes presente constantemente, te vas a dañar. Si el miedo es lo que te domina, no vas a poder avanzar. Si los errores del ayer no los sueltas, no vas a poder avanzar. Entonces es lo que te dice Dios. Huye de estas cosas y sigue la justicia, sigue la justicia, sigue la piedad, sigue la fe, sigue la caridad, sigue la paciencia. De nuevo te habla de la paciencia, sigue la mansedumbre. Yo no sé, pero yo creo que constantemente nos tenemos que estar presentando con la mansedumbre, porque gente tan bronca como uno, se sale de las casillas en 5 segundos y se le encarama a la otra persona inmediatamente. Y yo digo esto, que nos tenemos que presentar con la mansedumbre, porque dice mi esposa que cuando estaba más chamaco no sabía ni qué era prudencia, y cuando le hablaban de la prudencia dijo, no la conozco, ¿cuándo me la presentas?
Entonces les digo yo, nos tenemos que estar presentando con la mansedumbre porque a lo mejor no la conocemos y necesitamos conocerla, ¿verdad? Y luego dice, pelea la buena batalla de la fe. Batalla de la fe, no te va a caer nomás porque sí. Se pelea para tener la fe. Echa mano de la vida eterna que Dios te ha dado, al cual asimismo eres llamado. Perseverar en el camino, o sea, perseverar en Jesús, te lleva a transitar en el camino correcto. En ese camino que te alinea a los designios de Dios. En ese camino donde tú no eres brava. En ese camino donde tú no te dejas de nadie. En ese camino que tienes la identidad que Él eligió para ti desde antes que naciera. Miren, presentamos a la preciosa Azul. Ella empieza su camino. Como la eduquen sus padres, ella se va a desarrollar. Si la educan con amor, si la educan con paciencia, si la educan sin gritos, ella va a ser una niña confiada. Pero a mí, quizás no me educaron así, a trancazo y barazo del árbol, porque dice la palabra que con la vara trácate, le cinco enrollado en la pierna, y entre puros hombres, entre puros machos, y aquí defiendes el que pueda, porque si no, te va mal. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que esa identidad me la formaron. Esa identidad no soy yo. Entonces, estamos en una lucha por desinstalar el diseño que es irreal. Yo no sé qué diseño te hayan puesto, no sé qué diseño te hayas formado tú mismo por los maltratos, por las traiciones, por la soledad, por la amargura, yo no sé. Pero Dios quiere que camines por el camino correcto, que te alinees a los designios de Dios, que te alinees a tu identidad original, que te alinees a lo eterno y no a lo pasajero y vano de la vida. Fuera de la religión, fuera de dogmas, fuera de farándula, de intereses personales, de beneficios personales, fuera de sentimentalismos y limitaciones, fuera de miedo al fracaso y al error, todo lo que te quiera limitar, fuera de eso. Segunda de Timoteo 2, del 3 al 12 dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y prosigo, ninguno que se enreda en los negocios de la vida, dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Significa que tú no tienes permiso, porque tú eres un soldado de Jesús que fue llamado con una asignación específica. Significa que tú y yo no tenemos permisos a enredarnos en los negocios de la vida. Si eres soldado de Jesús, si eres hijo de Dios, peleas con Él y mueres con Él, sufres con Él, pero también tienes la victoria con Él. Pero tenemos que entender si somos o no somos, porque si somos, no podemos enredarnos en las cosas vanas de la vida y querer tener una victoria. Dice, a fin de agradar a aquel que los tomó por soldado. La razón por la que no tenemos derecho a envanecernos en la vida es porque fuimos llamados como un soldado. Y ese Dios, a ese le tenemos que agradar y a ese le tenemos que rendir cuentas. Y dice que también nadie que es deportista recibe su recompensa sin haber trabajado duro en la carrera. Igual un labrador no recibe el fruto de lo que siembra si no trabaja primero. Lo mismo debemos hacer nosotros, pelear legítimamente para tener la victoria. Dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme al Evangelio, en el cual sufrió penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Él no se merecía ese título. Él no se merecía ese padecimiento. Sin embargo, fue tratado como lo peor y sufrió las penalidades que le correspondían como humano. Así nosotros tenemos que vivir las penalidades con dignidad, con paciencia, con entrega y con amor y sacrificio. Amén. Dice, por tanto, todo lo soporto. Ay, Dios mío, ay, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación. Ha habido muchas ocasiones en el lapso de que mi ministerio empezó con mi esposo desde que me casé. Tengo 10 años de casada, voy para los 11. En todo este trayecto de vida, inclusive en mi niñez y todo, he vivido tanta cosa, que ha habido momentos, ministerialmente hablando, estos 10 años, en los que he sentido que yo ya no voy a poder, que ya me doy por vencida y le entrego la renuncia al Señor, como un canto que si podemos vamos a poner ahorita.
Le entrego la renuncia al Señor y le digo, Señor, ya no puedo más, soy un fracaso, mejor búscate a otra, Señor, que te haga caso, que te sirva. Pero entonces, ¿sabes en quién pienso? Por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación. Por amor nos reponemos. A estar aquí enfrente no es fácil. Tener a cargo una congregación y otros hijos en otros lugares no es fácil. Tener que ser responsable de mi casa como mujer, de mi trabajo, de mi niño, con las bendicioncitas que llegan de repente. O sea, es muy pesado. Pero ¿por qué soporto? Por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación. Y les dije, si somos muertos por Él, también viviremos por Él. Si sufrimos por Él, también reinaremos con Él. Número 3. Vivimos lo que vivimos, sabemos que no tenemos que salirnos del camino, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer para poder perseverar? Venir a la iglesia todos los domingos no significa que perseveres. Bueno, perseveras escuchando la palabra de Dios, que es muy bueno, porque mínimo recibes palabra y te da aliento. La fe viene por el oír palabra de Dios. O sea, de que te sirve, te sirve. Pero aún así tú tienes que conocer más a Jesús profundamente y seguir perseverando en Él. Pero bueno, ¿cómo voy a perseverar? Número 1, dice su palabra en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Tú eres incapaz como humano de reponerte a las traiciones de la vida. Tú eres incapaz como humano de salir adelante en los embates si no es por Dios el que te ayuda. Pero recibiréis poder. La única manera, ni mi teología, ni mi carrera, ni mi licenciatura, ni mi maestría, nada podrá hacer que yo pueda salir adelante. Pero recibiré poder cuando venga el Espíritu Santo sobre mí. Puede ser la primera vez que tú vienes hoy aquí. Y quizás con algo que Dios te hizo sentir hoy en la alabanza o ahorita en la administración, vas a recibir poder porque te va a alentar el Espíritu Santo. Sin embargo, no es lo único que te va a sostener. Tú tienes una experiencia con Dios y tienes que tener otro argumento o otra alternativa para sostenerte en el camino. ¿Cuál es la otra? Permanecer en Él. Dice, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si tú te desvías del camino, jamás podrás cumplir tu propósito. Si te desvías del camino, vas a perecer. Si permaneces en Él y Él en ti, entonces llevarás mucho fruto. Amén. Entonces, otra de las cosas que vamos a hacer, ¿cómo lo vamos a lograr? Es permanecer en su doctrina y en sus mandamientos. Les decía, un encuentro con el Espíritu Santo lo podemos tener, pero no puede quedarse en un momento. Tienes que tener un sustento también. ¿Y qué es este sustento? Dice en Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Tú y yo debemos de perseverar en la doctrina, que es el alimento, es el pan, es la vida, es la carne que te comes con la palabra, para sostenerte en el día malo. 2, otro versículo, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Y estamos hablando de permanecer en el camino. Si guardas sus mandamientos, vas a perseverar en Dios y Dios en ti. Y luego dice, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Es decir, que va a ser el Espíritu, no va a ser un momento que recibes el poder, sino que constantemente va a estar el Espíritu Santo operando en ti para poderte sostener. Otro versículo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No te resistas a hacer la voluntad de Dios, y me lo digo a mí misma, porque ustedes creen que porque estar aquí no tienes retos que te sacan de las casillas. Ahorita hay una exigencia espiritual sobre mí que yo digo, no quiero, ya no puedo más. Todo lo que tengo, te cuento toda la lista de lo que hago continuamente, ya no puedo más. Mi cerebro dice, ya no puedo más. Pero hay una asignación que el Señor me está solicitando que aunque me resista, tengo que obedecer. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si yo me quedo con lo que yo tengo hasta este momento, puede ser que flaquee mañana. Porque Dios me está solicitando y yo estoy resistiendo. Significa que estoy haciendo mi voluntad y no la de Dios.
pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Quieres permanecer hasta el final? Obedece al Señor y a sus mandamientos. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, o sea, otra vez la palabra, la perfecta ley es la palabra de Dios, la de la libertad, verdadera libertad, y persevera en ella, no siendo olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Quieres ser bienaventurado? Permanece en el camino y mantente alimentándote de la palabra. 3. Susténtate en la fe. Y para mí ha sido una transición, me cuenta mi papá espiritual, y digo, Dios mío, estoy en pañales. En mis luchas estoy en pañales, me cuenta él lo que Dios le dice. Anoche me decía, yo digo, estoy en pañales, Señor. Entonces es una reflexión para que tú pienses. Yo he vivido cosas que he tenido que transicionar, por eso estoy aquí. La fe tiene niveles. Cada vez que vences una prueba con la fe, te va fortaleciendo y vences otra. Y no acaba, esto no acaba. O sea, Dios tiene más retos para ti, déjame decirte. Dios tiene más y más y más retos. La fe, la enfermedad, todo lo puedes superar en la fe. Y tienes que crecer y expanderte. Las estacas, hacerlas más para allá, porque Dios no tiene límites. Entonces, Santiago 2:14. ¿De qué te va a aprovechar, hermano Alberto? Si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, de nada. ¿Podrás salvarte esa fe si no tienes obras? ¿No? Porque la fe sin obras está muerta. Necesitamos que la fe se encarne y se haga viva en nosotros. Así que dice en Romanos 1:17, mas el justo, el que camina por el camino recto, por la fe vivirá. ¿Cómo vas a vivir? Acuérdate de eso cuando estés llorando en tu habitación ahí deprimida o deprimido. Por la fe vivirá. Amén. Moisés, ¿se acuerdan de Moisés? Él se mantuvo como viendo al invisible. Y esta es una palabra que siempre he tenido en mi mente, aún con mis defectos y con todo. Digo, como viendo al invisible, no sé ni, Señor, no sé ni cómo le voy a hacer. Pero una milésima voy a caminar, Señor, pero lo voy a hacer como viendo al invisible. Amén. Les voy a leer rapidito, y es lo último. Les voy a leer mi proceso en grandes rasgos. Estoy segura que Dios no me eligió por lo perfecta o por lo mega espiritual que soy. Él me eligió aún sabiendo todas mis fallas de juventud, todas mis fallas como un apóstol aprendiz e inexperta. Él me eligió aún sin yo ser lo que ahora soy. Cuando era una persona incompetente en muchas cosas, aún así Él me eligió. Aún sin yo ser lo que soy ahora. Pero creo que Dios sigue eligiéndome, no porque ya esté terminada como apóstol o como pastora, sino porque ha confiado y ha confirmado cada año con año que a pesar de todo le he creído, que he confiado en Él y que le he obedecido a su llamado. Conocí a un desconocido mediante un sueño profético, y ese es mi esposo. Y a Dios le creí en ese sueño profético que sería así, y ahora estoy casada con Él. Es una locura creer en eso. Humanamente, que Dios te hable en un sueño y te muestre una persona y te diga que ese va a ser tu esposo y que te termines casando con esa persona, es una locura que solamente se puede hacer en el espíritu. Dios me pidió dejar mi profesión en Hermosillo, porque era maestra, y decidí vivir por fe y dejar mi tierra y a mi familia, porque soy de Hermosillo. Mi esposo sin trabajo secular, y yo le creí a Dios en depender ciegamente en Él. Me adapté a la necesidad y a la ración diaria y pequeña que Él nos daba en ese entonces. No había abundancia, pero le creí para ir por los montes y collados, como dice el canto, diciéndole a la gente que Cristo sana y salva, sin saber en dónde dormiríamos, en qué viajaríamos y si nos darían o no bendición económica. Decidí obedecer a Dios cuando Él nos pidió los viajes para permanecer con un rebañito de 10 personas en Providencia, sabiendo que quizás no tendríamos economía para sostenernos. Fuimos a un lugar donde no había nada y ahí levantamos, ahí creímos y ahí levantamos y edificamos no solamente un rebaño y a un remanente que está hasta hoy, sino también un templo que solo Dios pudo darnos el dinero para lograrlo. Le creí a Dios cuando salí embarazada, cuando aún no teníamos ni templo y hacía mucho frío, no sabíamos dónde resguardarnos y vivimos de la mano de Dios, haciendo su voluntad, confiando en que Él traía su provisión. Le creí a Dios cuando me dijo que sería su pastora y que engendraría naciones y generaciones
cuando estaba en una institución donde la mujer solo sirve para hacer tamales, hacer el trabajo detrás de bambalinas y sin tener aspiraciones ministeriales ni un llamamiento formal. Le creí a Dios cuando ni mi familia creyó en una mujer, que una mujer puede formalizar su ministerio. Creí ciegamente en Dios al salir de mi lugar natal y volver a empezar de cero, una nueva visión apostólica, fuera de toda mi seguridad financiera y del prestigio institucional, de comodidades y aquí estamos. Aún aprendiendo a ser padres, a abrazar a hijos en distintos lugares del mundo, porque no solamente está en México, pero solo por fe y obediencia al llamado y porque no podemos claudicar sin perseverar. Cuando llega el Espíritu, pongan mucha atención a esto. Cuando llega el Espíritu, en ese momento donde tú sientes que no puedes, en ese donde te duele la espalda, en ese momento donde te sientes que estás derribado, el Señor es cuando Él llega y cuando te da una palabra profética, justo cuando piensas claudicar. Amén. ¿Cómo puedes vencer? Cuando llega la palabra profética junto cuando piensas claudicar, cuando llega el aliento y consejo de alguien que te ama. Eso es lo que te ayuda a seguir. ¿Qué te ayuda a seguir? Cuando hay discernimiento en alguien que te ama para vencer los ataques espirituales. ¿Cómo puedes vencer? Cuando hay confianza de tu paternidad y te acercas a pedir ayuda. ¿Cómo puedes vencer? Cuando decides cambiar tus pensamientos por los pensamientos de Dios. Los pensamientos del diablo por la palabra. ¿Cómo vas a salir adelante cuando recuerdas en tu divague y entras en sí como el hijo pródigo y traes arrepentimiento? Cuando entra el arrepentimiento y cuando entramos en sí es cuando las cosas pueden cambiar. Cuando alguien te viene y te anima, cuando Dios te viene y te libera, cuando alguien te viene y te ministra, cuando alguien te viene y te suelta una palabra así como la que te estoy soltando, es cuando Dios te está dando fuerzas para que sigas adelante y no te rindas. Cuando te aferras a la palabra que Dios te soltó contra todo pronóstico natural y real de la actualidad en la que en este momento te encuentras. Esos son tu sustento. Eso es lo que te va a sostener. Número 4. No te canses de hacer el bien. No te canses de hacer el bien. Pero es que me volvieron a hacer. Pero es que ya no puedo. Pero es que mi esposo es injusto. Pero es que no te canses de hacer el bien. Porque a tu tiempo vas a cegar, es decir, vas a recoger lo que tú has sembrado. Si no, desmayamos. Así que yo te quiero decir, te invito a que te pongas de pie. ¿Me pudieron descargar los 2 cantos? Sí. ¿Me puedes poner el vuelve a arder? Miren, más o menos me di a entender con la palabra. Quiero que pienses en todo lo que estás pasando. Quiero que pienses lo que pasaste la semana pasada. No quiero que estés haciendo así como retro acá psicológica. Todos vivimos procesos difíciles. Yo los he vivido. A lo mejor algunos se han enterado y otros no. Cosas que yo de verdad digo no puedo más. Quiero que pienses en esas cosas. Y hoy pases al altar y le digas, te suelto, Señor. Te suelto mi incompetencia. Te suelto las dudas. Te suelto los problemas. Te suelto el atraso, te suelto el dolor, te suelto la preocupación económica, te suelto mi familia, te suelto a mi esposo, a mis hijos, Señor. Y quiero, Señor, hacer un lado, despojándome del peso, Señor. Y quiero seguir adelante. Decido caminar. Escucha este canto. Pasen todo el que quiera, de verdad, que esta palabra se encarne en su corazón. Si tú no tienes problemas, puedes quedarte, no hay problema. Si tú no tienes retos, puedes quedarte, tampoco juzgo al que no pueda pasar, no se preocupe. Pero si quieres aprovechar esta palabra, hijo, si quieres, ahí déjalo, no hay problema. Sigue grabando, nomás que escucha este canto. Que no lo cumplirá, que no me sostendrá, que me abandonará. Pero hay un fuego que me inunda y me impulsa a llegar. Ese fuego está aquí. Ese fuego está aquí. Todo el cansancio que tú puedas tener en tu corazón, es el momento de que se lo entregues al Señor. Hay cosas que tú dices, no puedo. Hay cosas que a lo mejor,
sientes que no puedes. No lo mereces. Yo no lo merezco. No merezco el ministerio, no merezco su amor, no merezco su gracia, no merezco nada de lo que Él me da. Pero soy su hija y lo único que me sostiene es que Él es mi padre y yo soy su hija. Y hay un fuego que me selló desde antes de nacer como azul. Hay un sello, un llamado que no me deja claudicar. Habla con todo tu corazón si te quieres arrodillar. Van a ser 2 cantos para ti. 2 cantos para que te rindas al Señor. Hay cosas que te están limitando. No se lo permitas. Hay cosas que te quieren atrasar. No se lo permitas. Despójate de eso y entrégate a Jesús. Brosha raba y queta raba babase. Brosha raba babase ya raba bababa. Orra chata ya base ya baba bababa. Ay, Espíritu Santo, yo te pido que nos conectes en sintonía a los que estamos en el altar. Conéctanos para que podamos, Señor, fluir en tu voluntad. Señor, conéctanos como un solo cuerpo. Conéctanos como un solo cuerpo. Lo que le duele a uno me duele a mí. Así que yo te pido que te despojes de todo peso que te asedie. Si tú lo crees, el fuego va a caer y va a consumir los miedos. Va a consumir la apatía. Va a consumir el dolor. Va a consumir la enfermedad. Y Él te alimentará. Te alimentará para salir adelante. Te alimentará para perseverar. Aun si el diagnóstico médico no cambia, tú serás de los que tienen un diagnóstico médico, pero no caerás, pero no claudicarás. Vas a seguir hasta el final. Aleluya. Ese fuego me consume y me hace seguir. Gracias, Espíritu Santo. Padre, no importa lo que pase, quiero perseverar en tu propósito. Quiero conocerte de verdad. Quiero conocerte de verdad. Cautividad fuera. Cautividad fuera. En el nombre de Jesús, todo espíritu caudillo, fuera. Todo tormento se va en el nombre de Jesús. Todo tormento se va. Libertad ahora. Libertad ahora. Soplo, 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 soplo. Abasheya katamashe. El fuego cayó. El fuego cayó. Y me da paz. Y me da paz. Y me da paz. Ángeles, 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 ángeles que te alientan, ángeles que no te dejan caer, ángeles que quitan la pereza, ángeles que quitan el orgullo, ángeles, ángeles que te ministran humildad. Quise callarlo, pero no pude. Yo te aseguro que si de verdad no hablas con Él, te vas a ir igual. La única manera en que de verdad te conectes con Él es que abras tu corazón y te veas realmente tal y como estás, enfermo, enferma, la realidad, pero decir, no voy a claudicar, no voy a claudicar. Si el fuego cae, no voy a volver atrás, no voy a volver atrás. Si el fuego cae, no voy a abandonar. Me consumió. Señor, yo te pido que esta palabra nos sustente no solo este día, que no solamente me sustentes este día, Señor, sino que la otra, si puedes, creo que se llama herido pero caminando se llama. Aprovecha, son otros 4 minutos. Yo no sé si en la semana te conectaste con el Señor, pero aprovecha este momento en el altar y dile, Padre, hay cosas que no sé ni qué hacer, pero quiero perseverar en ti. Quiero que tu paciencia esté en mí, Señor. Quiero que tu proyecto, tu camino, Señor, se vea reflejado en cada decisión que yo tomo. Quiero prevalecer al fin, Señor.
Dice: el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Si te quieres arrodillar y escuchar esta alabanza que vamos a poner, escucha. Y eso es lo que he aprendido. Dios va a sanarte en el proceso, pero por mientras llega la total sanidad de lo que tú quieres, de lo que tú esperas, vas a seguir caminando, vas a seguir sin detenerte como fiel soldado de Jesús. Escucha este canto, quédate aquí si puedes y escucha este canto, por favor. El llamado no es fácil. María, ¿le ayudas? En el WhatsApp. Aleluya. Padre Santo, queremos hacer un compromiso contigo, Señor, para seguir adelante, Señor. Mira, he ido. ¿Ya lo encontraste? No. Gracias, Señor. Padre, yo no soy nada sin ti, no soy nada sin ti. La única fuerza que me permite continuar cada día eres tú, Señor. Quiero agradarte continuamente, Señor. Perdona mis fallas, perdona la falta de fe que en ocasiones manifiesto. Perdona la incredulidad, Señor, y ayuda a mi incredulidad, Jesús. Ayuda a mi incredulidad para seguir caminando, Espíritu Santo. Dame la fuerza que necesito para enderezar mi camino. Endereza mis pies, Señor. Si yo estoy caminando o retrocediendo, impúlsame, Señor, a caminar hacia adelante. Impúlsame, Señor, a perseverar. Si es el puro canto, no hay problema, Si se puede poner. Si no, ponlo de aquí. No importa que me gaste los no sé si quieres conectar esto con... muy bien. Lo voy a poner así de audio. Quiero que escuchen este canto. Gracias, Señor, por todo, por esta oportunidad que me das, Señor, de seguir adelante. Gracias, Señor, por los retos, porque nos hacen, Señor, ensancharnos. Nuestra vasija, Señor, a veces tiene que ser destruida para poder, Señor, formarnos en un recipiente mejor, en un recipiente más grande, en un recipiente más útil, para que más personas puedan beber. Y tú sabes los miedos que constantemente podemos vivir. Tú sabes los golpes que constantemente podemos vivir. Pero queremos, Señor, prevalecer en tu voluntad, seguir, Señor, a la ruta correcta, el camino angosto, Señor, para poder, Señor, llegar hasta el final y agradarte y tener la corona de vida, la corona de justicia, Señor, que viene solamente al enfrentar y al seguir avanzando, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Quiero que escuchen este canto. Aleluya. Habla con Dios, no pierdas tu tiempo. ¿Qué son las cosas que te pasan continuamente? Hazlas a un lado para seguir. La pereza, la desolación, la tristeza, el abandono que se te aparece a veces. Suéltalo. Escucha este canto. Yo no puedo más. Renuncio. Y él me respondió: no acepto tu renuncia. Dios te dice: contigo no me equivoqué, te elegí. No me equivoqué.